Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de País Productivo, el espacio de las pymes, la producción y el trabajo. En este episodio de Industria, Modelo para Armar, vamos a estar recordando el modelo desarrollista de Arturo Frondizi. Vamos a tratar de profundizar en uno de los pocos proyectos industrialistas diferentes al peronismo que tuvo la Argentina. Y vamos a tratar de responder, ¿qué es el desarrollismo? ¿Cómo era el desarrollismo de Frondizi? ¿Y cómo le fue a estas ideas desarrollistas? Quédate con nosotros. Entre Leandro Moro Alfonsín y Sebastián Mazurkiewicz seguimos haciendo Industria, Modelo para Armar, el espacio de discusión sobre la Argentina que queremos construir, que tenemos en País Productivo. Vamos a salir completamente en este momento de la coyuntura. Te invito a salir completamente de la coyuntura, te invito a saltar la grieta. Eso no sé si tanto, pero es algo necesario. Vamos a saltar la grieta. Muy maduro de su parte. Me parece que parte de la construcción y lo que propone este programa tiene que ver con eso. Y esta semana fue un nuevo aniversario del fallecimiento de una figura muy importante en la historia argentina, que fue Arturo Frondizi. Arturo Frondizi, presidente, que fue derrocado en 1962, el 29 de marzo de 1962, y cuyo proyecto, que vino después de la Revolución Libertadora, digamos, después del derrocamiento a Perón, el gobierno de facto que se suscitó luego del derrocamiento de Perón, la experiencia de Frondizi, con un peronismo proscripto, fue la de intentar profundizar el modelo industrial que había insinuado desde la década del 30, pero despegado desde el 45, profundizarlo desde una mirada desarrollista, de una mirada en donde, además de Frondizi, la figura de Rogelio Frigerio, la figura de Prebisch, como... El plan Prebisch, me acuerdo de ese libro dando vuelta. Exactamente. Y bueno, un poco la columna de hoy es con motivo del aniversario del fallecimiento, que falleció un 18 de abril de 1995, Arturo Frondizi. La idea es poder repasar un poquito su figura, conocerlo un poco más y también animarnos a este mensaje, Seba, que es el mensaje de, digamos, la tarea de construir un país, y de construir un país productivo le compete a todas las fuerzas políticas. Y esta es una figura que, digamos, para los es una figura de ellos, hablando de grietas, ¿no? Claro, ellos y nosotros, bueno, ellos también han tenido figuras industrialistas. Por supuesto. No han sido siempre anti-industrias, libre mercado. La UCR es un partido centenario y es un partido importantísimo, es el primer partido de masas popular y son como los primos mayores del movimiento peronista, si lo tenemos que decir de alguna manera. Y está bueno que nosotros empecemos a pensar la política de esa manera, porque hoy la antipolítica, la cuestión tan agrietada, tan polar, tan violenta desde el discurso, muchas veces oculta las coincidencias que podemos tener. Entonces un poco esa es la intención, es, nosotros creemos firmemente que el país se construye de a todos. Y si bien este es un programa que siempre lo dice, es filo peronista, todos nos identificamos y nos entendemos dentro del espectro del movimiento nacional y popular, eso no significa que seamos los únicos dentro de ese espectro, sino que de la discusión y de los debates de miradas es de donde surgen las construcciones. Así que, si te parece, nos metemos directo y te cuento qué estuve haciendo, porque viste, algunos usan su semana para distintas cosas. Yo leí las memorias de Albino Gómez, que fue diplomático, que también partió hace poquito tiempo, en marzo de este año falleció, así que también es un reconocimiento de una persona que muy avanzada edad y a lo largo de toda su vida siguió escribiendo y pensando por el país. Y él escribió a principios de este siglo, allá por el 2004, si no me equivoco, creo que la edición es del 2004, escribió un libro que se llamaba Arturo Frondizi, el último estadista, donde refleja un poco algo así como la temporada en el quinto piso de Torre, un diario de memorias, o el nuevo libro de Lenikov, de Remes Lenikov, memorias sobre el trabajo en ese momento en el gobierno de Arturo Frondizi. Y ahí sinteticé algunas cosas, tomé algunas, pero lo primero es presentar un poco a Frondizi, para los que no lo tienen tan claro, porque público joven también tenemos en el programa, y a veces no se conoce bien la historia. Frondizi fue un político muy fiel a su idea de país y a su época. La verdad que le tocó una Argentina muy distinta a la que conocemos hoy, una Argentina violenta, inestable institucionalmente, y una Argentina donde era difícil imaginar cosas que nosotros damos por dadas en la vida democrática que nosotros llevamos día a día.
Para que te des una idea, afrontó 38 planteos de golpes militares el tiempo que le tocó gobernar, numerosos paros generales y huelgas revolucionarias. Digo, además de los paros, huelgas que implicaban que querían un cambio de... Sí, la democracia efectiva que vuelve al peronismo, cesar la prescripción. Exactamente. Al mismo tiempo, Frondizi era una persona que tenía buen diálogo con el peronismo. Claro, es lo que le llevó a ganarle a Balbín, ¿no? Exactamente. Tenía buen diálogo con el peronismo, un peronismo proscripto, y eso también se reflejaba en ciertas cuestiones de su posición en política internacional, que es tal vez algo de lo más destacado, antes de meternos en industria y desarrollismo, las posiciones de política internacional que tenía Frondizi, que eran muy destacables. De hecho, incomodaban a los militares de ese momento las posiciones de política internacional de Frondizi. Él no creía en una alineación total en el marco de la Guerra Fría, de que había que estar o del lado de Estados Unidos o del lado de Rusia. Él creía que Argentina, parada en sus capacidades industriales, en sus recursos naturales, en la capacidad de saber hacer que había desarrollado, tenía que relacionarse con todos y tenía que velar en cada uno de los foros por los derechos humanos. En su presidencia, él tuvo la oportunidad de reunirse con Kennedy, Eisenhower y Fidel Castro. Y hasta entrevistarse con el Che Guevara. En Uruguay, ¿no? Fue en la cumbre de Punta del Este. Y esto era sin necesidad de cambiar su discurso. Y es algo muy valorable. Pensemos a la luz de hoy, una mirada de política internacional que tenga esa amplitud en el marco de la Guerra Fría, con las tensiones que había de política internacional en ese momento. Y nosotros, Argentina, un país periférico, con capacidades de desarrollo muy incipientes en ese momento, pero con mucho para dar. En ese sentido podemos, cuando Albino Gómez en su libro dice Frondizi el último estadista, se refiere a eso, a esa mirada que va más allá de lo evidente. Y esto ahí estoy citando a Leono de los Thundercats. En la columna somos eclécticos. Ahora bien, este protagonismo que pretendía Frondizi para la Argentina descansaba en las ideas del desarrollismo. Estas que acuñó con Rogelio Frigerio, que se basaban en la teoría económica de Previch, de centro a periferia, los términos de intercambio. Y a ver, seguramente todos, y en este programa hemos usado mucho la palabra, se escuchó 1000 veces la palabra desarrollismo. ¿Qué es el desarrollismo? ¿A qué se llama desarrollismo? A ver, el desarrollismo entendido por Frondizi y Frigerio renegaba de la idea que Argentina tuviese que limitarse a producir y exportar solo materias primas. La idea era ir más allá. Y cuando era ir más allá, le parecía insuficiente enfocarse en el mercado interno de la industria liviana. Argentina tenía que pararse para producir los insumos que se necesitaban para esa industria liviana. Una industrialización completa, una industrialización de segunda fase, digamos. Y en ese sentido se apostaba a una Argentina muy distinta de la que era en ese momento. Era romper la barrera de lo local, insertarse en el mundo con esa producción, pero también sabiendo que dependías menos de esos insumos que no sé, que en ese momento Alemania, Estados Unidos, países líderes en la producción de insumos difundidos. Fíjate cómo algunas conversaciones y discusiones se repiten al día de hoy. Insumos difundidos fue una de las primeras cosas que hemos charlado en este programa al calor de la geopolítica, Estados Unidos, China, los semiconductores, Corea, Japón. Deterioro de los términos de cambio, que es algo que arrastra la historia argentina históricamente. Exactamente. Y bueno, en esa carrera internacional había que profundizar las capacidades locales. Eso como resumen de que era el desarrollismo. Ahora, ¿cómo le fue intentando esto? ¿Qué resultados tuvo el gobierno de Frondizi? Como cualquier intento argentino, invariablemente mal. ¿Sabes que no tanto? ¡Apa! Podemos destacar algunas cosas que, mira, a la luz de hoy y viendo los números de nuestra economía, vos dirías, che, esto es premium, es gourmet. En el gobierno de Frondizi se triplicó la producción petrolera, se logró el autoabastecimiento hidrocarburífero. En el gobierno de Frondizi se creó la industria petroquímica nacional, que no existía. El complejo de Bahía Blanca, su incidencia en la Patagonia. Con inversión extranjera. Con inversión extranjera. Había una política de apertura de inversión extranjera que ya Perón la había intentado entre el 48 y el 52. Había intentado fuertemente lograr cambiar la matriz en ese sentido. Nació la industria celulósica papelera en la Argentina. Se creó la industria automotriz a gran escala. Y aumentó en 2 millones el stock de cabeza de ganado, no solamente en la industria, sino también en la industria ganadera. La inversión estratégica y la inversión extranjera se tradujo en crecimiento. En el gobierno de Frondizi, el Producto Bruto Interno aumentó 8% en 3 años, se bajó la inflación de 113% en el 59 a 13% en el 61, se redujo el déficit fiscal de 7,7% en el 59 a 1,7% en el 61, captando en el marco de eso $1.000 millones de inversión, que en ese momento era muchísimo más de lo que son $1.000 millones hoy, ¿no?
En paralelo, el Estado triplicó la inversión en rutas y caminos, se pavimentaron 10.000 kilómetros, ese récord para esa época, se tendieron redes domiciliarias de gas, algo que era muy raro, algo que era extraño todavía en ese momento, y se construyeron la mayoría de los gasoductos o oleoductos que hoy se usan en Argentina. ¿Qué daríamos hoy por tener esa mirada y esa visión y esa capacidad de recursos más allá de la grieta, ¿no? Y logros para mostrar, ni que hablar. Así que bueno, esto era a modo de mostrar que esa mirada desarrollista tuvo lugar en un gobierno no de signo peronista, tuvo lugar en un gobierno radical, y digamos, había un clima de los tiempos que marcaba un norte de que ir con la Argentina. Lamentablemente la violencia institucional, la inestabilidad democrática, tal vez truncaron muchas veces que ese ideario y ese norte se transforme en una realidad efectiva y en una realidad que, si bien los indicadores sociales de esa época eran un lujo y era otra Argentina en ese sentido, el truncamiento de ese norte muchas veces explica dónde estamos parados hoy. Eso obviamente es para desarrollar a lo largo de los programas, pero en este modelo para armar, la idea era homenajear y recordar al presidente Arturo Frondizi en un aniversario de su muerte, y Albino Gómez por decantación, que había escrito esas memorias que nos sirvieron para realizar esta columna. Hasta acá llegamos con Industria, modelo para armar. El espacio de País Productivo en el que conversamos sobre la Argentina que queremos construir. Para estar informado de la actualidad de las pymes, la producción y el trabajo, entra a paisproductivo.com.ar.